Y ahora le damos paso al Padre Ángel, que nos va a explicitar el espíritu y las 4 prioridades que él ha querido regalarnos a toda la arquidiócesis. Bueno, primero agradecerles la disponibilidad y sobre todo esto, seguir caminando. Fíjense, el Papa Francisco, cuando terminó el sínodo, cuando se reunió, estamos todos ahí reunidos en el 2 octubre del... él tomó la decisión de no hacer un documento final. A veces después de los sínodos, todo eso se trasladaba al Papa y durante un año lo trabajaba y nos entregaba un documento. El Papa en aquel momento dijo, no va a haber eso, sino que el trabajo que ustedes han hecho ya se constituye en documento final. Por lo tanto, eso generó en el ambiente de lo que estábamos ahí, que éramos unos 500, una alegría grande porque se percibió como algo así como un respeto a lo que se había hecho y generó una alegría, algo muy, muy particular. Por lo tanto, esto es, o sea, con el documento final, el Papa confía a las iglesias locales y a sus agrupaciones el segundo paso, la tarea de implementar las claves sinodales en su contexto local. Como decía el Papa, no terminó el sínodo, sino que terminó esa primera etapa, ahora viene la etapa en la que estamos transitando ahora nosotros. Por eso este encuentro, tantos otros, pero este encuentro justamente tiene lugar en medio de un proceso sinodal que afecta a toda la iglesia y dentro de ella a las iglesias locales, su parroquia, su colegio, su grupo, en fin, aquello a lo que ustedes representan en este momento. Por lo tanto, entiéndanlo así, esta charlita o este día como una exhortación a una experiencia de escucha del Espíritu, de conversación en el Espíritu, en modo de diálogo entre las diversas voces de las comunidades, que lleve, y este es el desafío también, que lleve a una opción, es decir, somos exhortados a una experiencia de escucha, de conversación, de discernimiento comunitario, pero todo discernimiento comunitario, en realidad todo discernimiento, por lo tanto también el comunitario siempre termina en un gesto. El signo de un discernimiento bien hecho es que, digamos así, se confirma con un gesto o con una actitud o con algún hecho que confirma lo que se ha discernido. Por lo tanto, todo esto que trabajamos, que hoy trabajaremos y que nos llevamos, diríamos así cariñosamente, de deber a casa, va hacia una opción y una implicación en temas que reconocemos como cruciales y prioritarios para el presente y para el futuro. O sea, ese discernimiento tiene que llevarnos a una opción en temas justamente cruciales, prioritarios, de allí donde les toca a ustedes actuar. Hay desafíos eclesiales, hay desafíos sinodales y hay también desafíos que pertenecen a la iglesia local, allí donde están. Algunos son comunes, otras veces hay cosas particulares. Esto es interesante porque implica también esta libertad de poder discernir no en abstracto, sino para la realidad concreta que nos toca vivir. Por lo tanto, entiendan esto como una exhortación a un trabajo que justamente, digamos, hoy nos concierne. Uno a veces tiene la tentación de creer que el sínodo ya terminó, digamos, casi diríamos que recién está comenzando, ¿no? Se trata de una experiencia espiritual, por otro lado, también de conversión. O sea, yo tengo que creer, pedir la gracia de creer,
digamos así, en la gracia de la sinodalidad. Y no solo creerlo, sino animarse a la práctica, digamos, a hacer. Y de renovación que puede hacer a las comunidades eclesiales más sinodales, más misioneras y mejor preparadas para la evangelización en el mundo de hoy. Por lo tanto, el fruto de este encuentro es el trabajo en sus parroquias, comenzamos acá, pero como digo, se lo llevan de deber, de discernir comunitariamente dónde vamos a meter el corazón y dónde vamos a meter nuestras manos en los próximos, decíamos, en los próximos 3 años, decíamos, itinerarios no largos, porque eso nos hace perder fuerza, ¿no? Como un hilo, elegir 1, 2, 3 opciones parroquiales o de allí donde te toca trabajar, que funcionen, que sean como un hilo conductor que impregne todas las actividades de la parroquia, ¿no? Por lo tanto, esto sería como el desafío. Por lo tanto, uno quisiera exhortarlos a seguir por este camino con valentía y con determinación. En primer lugar, valorizando, decía el Papa Francisco, el potencial presente en las parroquias y en las diversas comunidades cristianas. Cuando uno, en este quizá un privilegio de obispo, el poder recorrer tantas, a veces en la parroquia uno queda más reducido a su parroquia, lo cual es muy bueno, ¿no? El obispo, digamos, así como tiene, digamos así, cosas que no le favorecen dado el personaje, digamos, no ustedes, sí tiene a favor que uno recorre el abanico de la diócesis y la verdad, digamos, no para sobarles el lomo ni para adularlo. Hay una riqueza espiritual y humana en nuestra diócesis que yo creo que casi diría, no lo digo despectivamente, tenemos que aprovecharla más, me parece. No me atrevería a ponerle proporción, ¿no? Pero yo creo que estamos a un 40%, porque hay una potencialidad, que justamente este es el desafío, casi diría yo, si tenemos que usar un verbo imperativo para nosotros, es tenemos que seguirnos despertando y poniendo de pie, porque hay mucho para hacer. La otra vez yo le usaba esta imagen que usaba Tolentino Mendoza, tenemos que quitarnos las pantuflas y ponernos las sandalias, decía, ¿no? Es como animarse a esto, ¿no? Por lo tanto, exhortarlos a seguir por este camino con valentía y determinación. Referido a este tiempo en que ya se llevó a cabo el sínodo, es importante para que no se diluya lo que se ha recogido en este tiempo y se inicie el discernimiento eclesial. Y para eso el Papa Francisco proponía unos puntitos. El primero es seguir adelante, es decir, la primera entrega es seguir adelante, o sea, el recoger los primeros frutos con respecto primero al sínodo y respecto a las preguntas y cuestiones que han surgido en la diócesis. Se nos invita y se los invita y nos invitamos a no detenernos. La vida cristiana es camino. Seguimos caminando dejándonos guiar por el Espíritu. Una iglesia sinodal preocupada no por salvaguardarse a sí misma y a sus propios intereses, sino para servir al Evangelio arraigada en lo esencial y cultivando la libertad y la creatividad. A una iglesia asfixiada por las estructuras, por la burocracia, por el formalismo, se le va a hacer muy difícil caminar en la historia al paso del Espíritu y no podrá salir al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El segundo punto que decía el Papa Francisco, hacer juntos iglesia. O sea, la segunda tarea es esta, hacer iglesia juntos. Esta es una exigencia, diríamos así, urgente. Siempre, en efecto, acecha la tentación de separar a unos pocos actores cualificados que llevan a cabo la acción pastoral, mientras el resto del pueblo fiel permanece meramente receptivo a sus acciones. Se da a nivel sinodal, a nivel diocesano, a veces en nuestra parroquia. Es decir, en virtud del bautismo recibido, cada miembro se ha convertido en discípulo misionero. Esta conciencia debe hacer crecer cada vez más un estilo de corresponsabilidad eclesial. Cada bautizado está llamado a participar activamente en la vida y en la misión de la iglesia, a partir de lo específico de su propia vocación, en relación con los demás y con los otros carismas dados por el Espíritu para el bien de todos.
Necesitamos comunidades cristianas en las que se amplíe el espacio, donde todos puedan sentirse en casa, donde las estructuras y los medios pastorales favorezcan no la creación de pequeños grupos, sino la alegría de sentirse corresponsables. Nunca sin el otro, se dice con mayúscula, nunca sin otros con los que compartimos el camino. Y esto vale para los obispos, los sacerdotes y los diáconos, pero también vale para toda la comunidad de los bautizados, en la que cada uno camina con los demás hermanos y hermanas en la escuela del único evangelio y a la luz del Espíritu. La tercera tarea que proponía el Papa Francisco es ser una iglesia abierta. Redescubrir la corresponsabilidad de la iglesia significa reconocer al otro en la riqueza de sus carismas y de su singularidad. De este modo se puede encontrar un lugar para aquellos que todavía luchan por ver reconocida su presencia en la iglesia. Aquellos cuyas voces son tapadas cuando no silenciadas o ignoradas. Aquellos que se sienten inadecuados, tal vez porque tienen trayectorias vitales difíciles o complejas. La iglesia debe dejar traslucir el corazón y el espíritu de Dios, un corazón abierto a todos y para todos. Siempre les decía yo la otra vez, en el sínodo, algunos laicos y algunos participantes del sínodo allá en Roma se ponían de pie porque teníamos libertad para hablar y decían: agradecemos, es la primera vez que podemos hablar y que nos sentimos escuchados. La verdad, para mí era la primera vez que estaba, digo, la verdad que me llamó la atención, pero muchos insistían en esto, ¿no? En esto no olvidemos la parábola de Jesús del banquete, de aquella boda frustrada, cuando aquel caballero, no habiendo venido ningún invitado, ¿qué le dice? Vayan a las encrucijadas, vayan a los cruces de los caminos y llamen a todos, insistía Francisco, enfermos, no enfermos, justos, pecadores, a todos, que entren todos. Deberíamos preguntarnos, quizás, cuánto espacio hacemos y cuánto escuchamos realmente en nuestras comunidades las voces de los jóvenes, de las mujeres, de los pobres, de los migrantes, de los discapacitados, de los diferentes en su sexualidad, de los decepcionados, de los que han sido heridos en la vida y quizás están enojados con la iglesia. Mientras la presencia de todo este grupo siga siendo esporádica en la vida eclesial, la iglesia no será sinodal, será una iglesia de unos pocos. Llamar a todos, a los justos, a los pecadores, a los sanos, a los enfermos, a todos. Muchas comunidades religiosas, muchas parroquias, todavía somos un poco autorreferenciales. Mi parroquia, decimos, lo cual indica también cariño, indica pertenencia, pero hay que saber discernir el límite, ¿no? Mi parroquia, mi clase, mi grupo, ¿no? Mi asociación. Papa Francisco llamaba esto la tentación del capillismo, ¿no? Muchas veces en esto se nos cuela la tentación del rancho aparte, la tentación de la propia quintita, ¿no? El sínodo nos llama a ser una iglesia que camina con alegría, humildad, creatividad en este tiempo nuestro, sabiendo que todos somos vulnerables, que todos nos necesitamos. Y uno añadiría, el sínodo nos llama a caminar buscando generar vida, multiplicar la alegría, no apagar los fuegos que el Espíritu enciende en los corazones. Hay que optar, ¿eh? Yo le decía, hay que llegar, deber de la casa, seguirse juntando, siguiendo el esquema de la conversación del Espíritu, que ya se hablará y renovaremos la metodología para poder llegar a optar en el ámbito donde te toca a vos trabajar y meter el corazón, por donde vamos a caminar en estos próximos años. Y para esto yo les sugiero 3 criterios que pone San Ignacio a la hora de la opción. El primero es que el bien
mientras más universal, mejor. O sea, yo puedo ayudar a 10 o a 100, digamos así, apuesto a 100. O sea, el bien, mientras más universal, mejor. O sea, ahí hay un criterio para la opción de nuestros trabajos. El segundo, donde haya más distancia entre el Evangelio y la realidad. Donde haya más distancia entre el Evangelio y la realidad. Y la tercera, robada al padre Arrupe, decía como criterio, allí donde hay más dolor está siempre nuestro sitio. No en un sentido masoquista, pero uno puede pensar, quizás llévenselo de deber o para charlar después. En mi parroquia, ¿cuál es el lugar más doloroso? Yo siempre le digo a los curas cuando doy retiro y me lo digo a mí, ojo, ¿no? ¿Cuál es el lugar más doloroso de tu parroquia? Para algunos será un psiquiátrico, para otros será una villa, para otros será el refugio de los que están luchando contra las adicciones. ¿Cuál es el lugar más doloroso? Y la segunda pregunta, ¿es el lugar más visitado por mí? Y ahí nos quedamos callados todos, esto. Entonces poder preguntar, atendemos a todos y a todas las situaciones, pero comenzamos por esto, ¿no? Revisar un poco cuál es el lugar de más dolor allí donde nos toca trabajar. Por otro lado, a nivel diocesano, digamos, hemos lanzado algunas prioridades en la línea de ese optar y ese buscar caminos. Uno es, decíamos, los jóvenes. Uno decir, ¿por qué los jóvenes? Porque es una generación con un papel profético. El Papa León expresó su certeza de que la juventud tiene un papel profético, ser constructores de paz, ser defensores de la verdad, ser sembradores de esperanza en medio de tanto cinismo. Les pidió el Papa León que no se resignen al ruido del mundo, que abracen su vocación, ya sea laical, sacerdotal o consagrada, con audacia y con libertad. La responsabilidad, decía el Papa Francisco, es volverse artesano del futuro. Eso es el joven, es el artesano del futuro, pero es un futuro que ya es hoy. En el sínodo había jóvenes invitados, entre ellos uno que rondaba unos cuantos, 6, 7, muy jovencitos, brillantes, la verdad, figuras muy interesantes. Uno de ellos se paró y a todos los 500 que estábamos ahí nos dijo, queridos cardenales, queridos obispos, déjennos caminar con ustedes. Pegó un retazo. Déjennos caminar con ustedes, a los jóvenes. Confíen en nosotros. Silencio. Por lo tanto, por eso optamos por los jóvenes. Capaces de perder por los otros. De cuidar, por otro lado, de esa muchedumbre, de sus pares, de esos jóvenes cansados y aburridos de la vida antes de empezar a vivirlo. De esa generación biológicamente juveniles, pero espiritualmente envejecidos, empobrecidos por el consumo, sin garantía de futuro. Jóvenes, decía el Papa Francisco, ayuden a sus amigos a salir de la cárcel, de la indiferencia y de la desesperanza. Ayuden a resucitar en otros jóvenes la ilusión por la vida. Y aquello tan bien dicho por San Agustín, queridos jóvenes, no se dejen cortar las alas por los adultos. Hace 1500 años. No se dejen cortar las alas por los adultos, y 1500 años después Martín Descalzo le decía a los jóvenes, ni se dejen cortar las alas por los adultos, ni se la saquen ustedes mismos y la cuelguen en el perchero de la mediocridad. Son las dos posibilidades de no volar. Por lo tanto, esto, y sobre todo ese desafío, sigue el Papa, vayan a los jóvenes, ¿no? Vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos e enfermos, justos y pecadores, todos, en la iglesia hay lugar para todos. Y en este sentido, unido a las vocaciones y a las vocaciones, que fue otro de los temas que hemos puesto como prioritarios en la diócesis. Queridos jóvenes, el Señor hoy nos dice y te dice, te necesito, para que lleves una palabra de consuelo a gente que muy cerca tuyo sufre soledad, que uno de los grandes dramas
de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, quizás más de las metrópolis grandes, ¿no? Cuando la Madre Teresa bajó del avión en Nueva York, un paspao yanqui, un periodista yanqui paspao se le acercó irónicamente y dijo: Madre Teresa, se acabaron los pobres en Calcuta. ¿Eh? La Madre Teresa lo miró y le dijo: no, venimos a buscar la peor de las pobrezas, que es la soledad. Todavía le están sacando el cable al periodista. Esto, ¿eh? Te necesito para que ejerzas tu profesión en zonas desatendidas, a personas olvidadas por el sistema, hermanos tirados al borde del camino, para que no enterres cobardemente tus talentos y los negocies allí donde muchos otros no se animan, o por comodidad o por flojera. Te necesito para que consagres toda tu vida al servicio de tus hermanos, en algún pueblito lejano, en la cárcel, junto a la cama de los enfermos, en el proclamarle al mundo que Dios nos ama, que su misericordia es inmensa, sea desde la vida laical, sea desde la consagración. Recién hemos tenido el coro, espero que no hayan desertado, ya no quedó ninguno. Bueno. Hasta ahora eran perseverantes, espero que. Bueno, aquí hemos tenido 6, 7 que, bueno, han jugado el pellejo entero. Todos jugamos el pellejo entero. Ellos a la iglesia, usted a su suegra, ¿qué va a hacer? Bueno, pero es lindo y hay que rezar, porque hay ámbitos para el laicado y hay ámbitos también, pedir también para aquellos que se animan porque Dios los llama, no porque sean mejor que nadie. Espero que no hace falta que se los explique, ¿no? Poder entregar el pellejo entero a eso, a servir a un pueblo en la cárcel, junto a la cama de los enfermos. Acá hay religiosas realmente heroicas, ¿no? Y quizás esto para entender por qué los jóvenes y por qué quizás aquel ejemplo, disculpen que creo que ya lo conté unas 17 veces, ¿no? De aquí el joven cadete policía que caminaba por el borde del dique San Roque, ¿no? Que han visto, bueno, ahora pasa por el otro lado el camino, ¿no? Pero antes caminábamos por el borde y al lado de esta pasarela está el embudo, ¿no? Uno se asoma, te da miedo el embudo, digamos, donde desemboca cuando está crecido el lago, digamos así. Y entonces, ¿por qué esto? Porque este joven cadete, 20 y pico de años, bien jovencito, bien estando ahí, vio que un hombre se había tirado al lago y que estaba esperando que la corriente lo lleve hacia el embudo. Y entonces el cadete empezó a correr, cruzó el puente, bajó por la barranca, porque no hay escalerita para bajar allá, bajó por la barranca hasta la costa, que está a pocos metros del vertedero, y dice él, esto salió en el diario hace años, ¿no? Allí comencé a hablarle, fíjense, el otro venía flotando y él desde la orilla, allí comencé a hablarle a este hombre que parecía muy angustiado y asustado. Le dije que no tuviera miedo y que se acercara a la costa. El hombre me dijo desde lejos que estaba muy triste por las cosas que le pasaban en la vida y temblaba de una forma impresionante. Yo no dejé de hablarle y aunque pensé en arrojarme al agua, decidí no hacerlo porque me di cuenta que a lo mejor reaccionaba mal y se ponía más nervioso y aceleraba el proceso. Hablándole, el policía, el joven, consiguió que el hombre se acercara a la costa hasta que pudo ayudarlo a salir. Inmediatamente el joven se sacó su ropa y se la colocó a la persona que acababa de salir del agua. Lo abracé fuerte, dice el cadete, porque no solo tenía frío, sino también necesitaba afecto. El hombre me abrazó y se conmovió. Creo que eso le hizo mucho bien. Y antes de entrar a la ambulancia me llamó y me dio las gracias. Allí ya no pude aguantar yo las lágrimas porque me di cuenta que el hombre ya estaba mejor. Ahora tengo ganas de volver a verlo, concluyó el cadete. O sea, este hecho tan lindo, que no es sino una réplica exacta del relato del buen samaritano, solo que nuestro nos ayude a abrir los ojos para descubrir a esos hermanos nuestros que quizás de un modo u otro están también flotando rumbo al vertedero, para desbarrancarnos de nuestras comodidades, apostar a la palabra linda, cariñosa, para acercarlos y animarnos a darles lo nuestro y abrazarlos.
Y en esto los jóvenes ciertamente para nosotros son un testimonio muy fuerte y un ejemplo. Por eso, no solo por eso, pero por todo esto optamos por los jóvenes como tema diocesano, por el tema de la vocación de servicio. El otro tema, la otra opción, los pobres. Desde ya, desde ver les diría, volver y conseguir Dilexit T, el documento, el primer documento que el Papa León acaba de sacar, referido justamente al el amor a los pobres. Una joyita, que hereda un borrador del Papa Francisco y le mete lo propio bellísimamente, casi diría obligación leerlo. El afecto por el Señor. ¿Por qué los pobres? Esta es la pregunta. ¿Por qué los jóvenes? Espero que más o menos quede respondido. ¿Por qué la necesidad de las vocaciones? ¿Por qué los pobres? Porque el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Jesús promete a los discípulos: yo estaré siempre con ustedes. Y al mismo tiempo nos dice: cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. O sea, en síntesis, en palabras del Papa, en palabras de San Alberto Hurtado, el pobre es Cristo. No es como si fuera, es Cristo. La visita del Señor, decía la Madre Teresa, bajo el disfraz de pobre. Esto, fíjense, anteayer me llamó el Germán Lequini de Cáritas, que fue a visitar el refugio que acaba de abrir Altagracia, refugio Papa Francisco para los que están luchando contra las adicciones. Y justo pasó al lado de la mesa de los que llegaban. Justo había un muchacho ahí muy maltrechito, pobre, sentado, y digamos la voluntaria cuestiona, preguntándole, tomándole los datos, pero lo que sintió y lo conmovió, y a mí también, dice: pasé al lado y la voluntaria le preguntó: ¿y usted cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Jesús. Y se llamaba Jesús. Pero diciendo: me llamo Jesús. En el fondo, en cada uno de ellos está Jesús. Existen muchas formas de pobreza, ¿no? Aquella de los que no tienen medio sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. Fíjense, para San Agustín, el pobre no es solo alguien a quien se ayuda, sino, es muy fuerte lo que dice San Agustín, sino es la presencia sacramental del Señor. Algunos teólogos decían que el pobre es la presencia, son las dos formas de presencia más fuertes de Dios y de Jesús entre nosotros. La primera es la sacramental, en la Eucaristía. Y la segunda, más fuerte, es la presencia de Jesús en los pobres, que es los teólogos, Agustín se animó a más, los teólogos después decían es cuasi sacramental, como casi. Pues Agustín decía esto, ¿no? El Evangelio solo se anuncia cuando llega a tocar la carne de los últimos. El rigor doctrinal sin misericordia es palabra vacía. Nuestra presencia junto a los enfermos, a los pobres, a los enfermos, a los presos, acá en este caso es junto a los enfermos, trasládenlo a las otras formas, ¿no? Nuestra presencia junto a los enfermos revela que la salvación no es una idea abstracta, sino una acción concreta. En el gesto de limpiar una herida, la Iglesia proclama que el reino de Dios comienza entre los más vulnerables. Y al hacerlo es fiel a aquel que dijo: estaba enfermo y me visitaste. Cuando la Iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda: amar al Señor allí donde Él está más desfigurado. Salto un poquito. Y finalmente el otro gran tema que creemos que diocesanamente hay que rumiarlo y que gracias a Dios se está viviendo es la misión.
decíamos, una diócesis en modo misión. Para eso además se ha gestado y ya está trabajando lindamente un equipo misionero itinerante, donde hay curas, religiosas, laicos y donde consagrados, y que la idea es que allí donde haya una necesidad y se pida, los grupos misioneros puedan ir, digamos, no es nada novedoso, es lo que se viene haciendo, pero se ha dado un sentido diocesano para que de golpe en una parroquia que el cura está sobrecargado, diga, por favor, denos una mano en esta zona del barrio y allá vamos. ¿Tá? Por lo tanto, esta idea, el tema de la misión. No podemos, en este sentido de la misión, ¿por qué la misión? Porque no podemos esperar a que llamen a nuestra puerta. Es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos a la gente y a los pobres y a quienes dependen de nosotros en sus casas, en los hospitales, en las residencias asistenciales, en las calles, en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogida. Es importante entender cómo se sienten, qué perciben, qué deseos tienen en el corazón. Decía el Papa Francisco, hagamos nuestras las apremiantes palabras de don Primo Mazzolari. Decía Mazzolari, quisiera pedirles que no me pregunten si hay pobres, que no me pregunten quiénes son y cuántos son. Nunca he contado a los pobres, porque los pobres no son para ser contados. A los pobres no se los cuenta, se los abraza. Tolentino Mendoza, el portugués, decía, la humanidad que hay en nosotros necesita ser abrazada siempre, pero con mucha más razón cuando está herida, cuando siente como si estuviera leprosa, disminuida, sofocada por la exclusión y el estigma, hecha añicos y sin saber cómo rehacerse, aislada en una isla de dolor. Con nuestra simple y fraterna presencia podemos decirles, estoy aquí, no estás solo. Por lo tanto, este desafío de la misión, que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium lo reafirmaba así, yo soy una misión. Yo siempre decía, siempre se los digo, parecería que se equivocó de verbo, yo soy, debería decir yo tengo una misión, y no se equivoca, yo soy misión, porque la misión al cristiano le da identidad. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por la misión. Y sé donde Dios te haya puesto, donde tengas que estar, misión de iluminar, de bendecir, de vivificar, de levantar, de sanar, de liberar. Fíjense qué verbo, ¿no? En la medida que nos hagamos cargo de estos verbos, aparecerá la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido ir a fondo con los demás y para los demás. Por eso decíamos, ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué los pobres? ¿Por qué la vocación? ¿Por qué la misión? Bueno, pueden ser algunas pautitas que nos ayuden a dar respuesta y que se tendrá que traducir con la libertad de la realidad que te toca allá donde vos trabajas en tu parroquia. Puede ayudar a aquel discernimiento comunitario que diga estos años nosotros vamos a meter el corazoncito y las manos en todo lo que haya que hacer, pero sobre todo reafirmaremos este punto. Aquello tan lindo, y con eso les prometo que me voy. Envíame sin temor, dice Olaizola, hablando del tema misionero, envíame sin temor que estoy dispuesto. No me dejes tiempo para inventar excusas. Pon en mi camino gentes, tierra, historias, vidas heridas y sedientas de ti. No admitas un no por respuesta. Envíame a los míos y a los otros, a los cercanos y a los extraños, a los que te conocen y a los que solo te sueñan. Y pon en mis manos tu tacto que cura, en mis labios tu verbo que seduce, en mis acciones tu humanidad que salva, en mi fe la certeza de tu evangelio. Envíame con tantos otros, sinodalmente diríamos nosotros, que cada día convierten el mundo en milagro. Bueno, que eso sea, de alguna manera, vuelvo a exhortarlos y a exhortarme a que, digamos, sepamos que estamos en este tiempo de
de hacer que el sínodo no quede, digamos así, guardado en una biblioteca o en el recuerdo, sino que se constituya, y este es el desafío, un modo de ser iglesia. Gracias. Muchas gracias, Padre Ángel.